Yo soy Noelia Velasco y esto es Memorias del Bosque. Cuando un árbol genera sus frutos, lo hace por miles, de modo que se asegura su supervivencia y provee de alimento a la comunidad del bosque. Muchas especies de árboles son beceras, es decir, la becería es una consigna con la que viven muchos árboles, por la que generan una gran producción de frutos un año y al año siguiente dan muy pocos. Esta cualidad es una alternancia. Para el árbol, crear el fruto es una inversión de energía muy importante y durante una temporada el árbol se agota generándolas y canalizando toda esa energía y nutrientes en esta gran producción, de manera que al año siguiente el árbol necesita descansar y no crear tantos frutos o en algunos casos incluso ninguno. Es habitual, por ejemplo, que todos los robles de un bosque o de la comarca se pongan de acuerdo para emitir los frutos, en tiempo y cantidad. Así se aseguran de que los animales que gustan de ellos, al ser tantas bellotas en este caso, no podrán terminar con todas, de modo que algunas podrán permitirse el germinar y enfocarse en convertirse en un gran árbol, y otras colaborarán con el gran cuerpo que es el bosque, en el que una parte fundamental son los animales. Nosotros, cuando vamos al bosque al recoger frutos, debemos de tener en cuenta esta becería, pues en el caso de los años en los que hay escasez de ellos, es mejor no recoger o recoger muy poco, para que los animales tengan suficientes provisiones para pasar el duro invierno. Cuando lo que recogemos son flores, debemos hacer una similar estimación, y si hay pocas, no llevarnos ninguna, pues muchos insectos dependen de ellas. Como norma, nunca se recomienda recolectar más del 50% del recurso inicial. En los últimos tiempos está de moda usar aplicaciones móviles para la identificación de plantas, pero cuando el uso que vamos a darles a esas plantas es medicinal o comestible, nunca podemos basar este reconocimiento en una sola herramienta, y menos en una app que tiene una base de datos popular, es decir, un porcentaje de identificaciones que tienden a estar erradas. Para identificar con la seguridad absoluta de que vamos a utilizar la planta correcta, es imprescindible emplear guías botánicas. Algunas son más complejas y profesionales que otras, pero sea cual sea, siempre será una ayuda, pues estaremos usando el método científico, un método antiguo y validado por miles de personas, que además nos ayudará a ampliar nuestro léxico botánico, para que cada vez nos sea más fácil comprender el mundo de las plantas, leer publicaciones científicas al respecto e integrar el uso de las claves dicotómicas. Pero, ¿qué es una clave dicotómica? Es una herramienta para la identificación de taxones, que son grupos de organismos emparentados, basados en características diagnósticas que nos permite identificar a los organismos estudiados como plantas en este caso, pero también animales, bacterias u hongos, por ejemplo. Hay claves para todos los gustos, desde las muy sencillas creadas para niños hasta muy complejas para los profesionales, pero en definitiva, todas funcionan igual. Cada paso de la clave consta de dos opciones entre las que tendremos que escoger en base a lo que estemos observando. Cada una de estas opciones nos puede dar la respuesta al nombre buscado o llevar nuevamente a otras dos opciones.
Pero además hay claves más complejas, las llamadas politónicas, que tienen en cada paso más de 2 opciones. En este momento ya tenemos claro que la planta que tenemos en nuestras manos es la que creemos que es, pero digamos que con lo que tenemos ahora dudas es sobre su posible toxicidad, pues después de haber hecho una profunda búsqueda en bibliografía etnobotánica, guías e internet, no hemos encontrado muchas referencias, o las que hemos hallado no son del todo fiables. Además, pronto te darás cuenta de que muchas guías y publicaciones se contradicen al respecto, por lo que la búsqueda aquí puede volverse en ocasiones más exhaustiva. Después de nuestra búsqueda en toda la bibliografía que encontremos, en este momento ya tendremos claro que nuestra planta no es peligrosa. Pero para seguir cerrando el círculo, algo que podemos hacer es frotar la planta un poco machacada contra la cara interna de nuestro brazo. Si esta zona se nos irrita, la descartaremos, porque al menos para nosotros la planta no es segura. También podemos masticar un pedazo muy pequeño de la planta que nos presente dudas sin tragarla. Si su sabor es muy amargo o desagradable, evitaremos comerla. Y por último, cuando tenemos ya muy claro que la planta que tenemos delante sí es comestible, pero una vez más, albergamos aún una pequeña duda, podemos servirla en agua en vez de comerla cruda, pues con el calor algunos venenos desaparecen. A veces, cuando hablamos de plantas comestibles, podemos pensar que toda la planta es comestible, o en el caso de las medicinales, que la medicina que necesitamos está en toda ella. Pero en realidad casi nunca es así. Hay plantas que tienen partes comestibles, medicinales o ambas, y también partes que son tóxicas, o que sus diferentes partes se usan para distintas cosas. Por eso, cuando uno se dispone a usar una planta, previamente ha de documentarse mucho acerca de ella. Podemos usar el ejemplo de la nueza negra o Dioscorea communis, con la que en la antigüedad se hacían cataplasmas con su raíz para tratar heridas y contusiones, o con la que se hacían fricciones con la misma parte en afecciones de origen reumático, artrítico o en ciáticas. Pero luego, sin embargo, toda su parte aérea, tallos, hojas, flores y frutos están consideradas tóxicas. Cuando uno acude a la naturaleza con desconocimiento del medio, es común, por desgracia, que ese desconocimiento en ocasiones nos incite a asumir riesgos innecesarios, creyendo en nuestra inconsciencia que todo es inocuo al mismo nivel, o por lo contrario, que todo es un peligro inminente, produciendo en nosotros una sensación de temor más que de respeto, que es el término medio al que deberíamos acceder. Si paseamos, por ejemplo, por el bosque, tocando sin remilgo todo lo que está a nuestro alcance, sin saber si alguna planta es tóxica al tacto, como sucede con los helévoros, estaremos excediendo nuestra confianza mucho más si después de tocar una planta irritante nos llevamos las manos a las mucosas. Existen de antemano unas generalidades que podemos tener en cuenta, comprendiendo, como siempre, que toda generalidad tiene sus excepciones y que solo el conocimiento nos acerca a todo el espectro. Deberemos, como norma general, tener cuidado con las plantas que expulsen al cortar alguna de sus partes un líquido blanquecino, como sucede con las higueras Ficus carica o con el cardón Hevea brasiliensis. Muchos bulbos también son tóxicos al tacto, como sucede con los narcisos silvestres, de modo que por precaución, si vamos a desenterrar una planta usaremos guantes,
que además nos evitará las picaduras innecesarias de los insectos que estén en torno a ella por sentir la amenaza de su entorno, como podría pasar con los ciempiés. Otra de las normas generales en cuanto a las plantas comestibles es que todo pasto es comestible, es decir, cualquier pasto que esté por debajo de los 15 centímetros, o sea, joven y fresco. Este pasto, en esas dimensiones, es fácil de masticar y de digerir. Si has probado un poco de trigo fresco, cuando es un brote verde, por ejemplo, ya sabes a qué sabe el pasto. El problema cuando crece y va más allá del brote es que se endurece, se vuelve más fibroso y se hace más difícil masticarlo. Pero podemos desmenuzarlo con la boca y extraer su jugo si supera un poco esos 15 centímetros y escupir el resto.